Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hoy es martes de telecomunicaciones. Esto es Media Telecom Convergencia Plena. Pues ahora sí, no puedo decir quién me acompaña porque no me acompaña nadie. Estoy solita en el estudio con un capuchino rico, calientito, que a pesar del tráfico me dio tiempo de comprar porque todavía no llegan mis compañeros Gabriel Sosa y Jorge Fernando Negrete, atoradísimos en el tráfico. Una locura del día de hoy de tráfico. Pero estamos aquí muy contentos nuevamente en el programa de Noticias MBS. Les recuerdo, el teléfono en cabina es 5166-1025. Estamos en vivo desde la señal Noticias MBS. Mi nombre es Irene Levy, los saludo y le doy mi tweet, es @soy Irene Levy. Llámenos, platíquenos el tema que vamos a tratar. Adivine usted cuál es el de la banda de 2.5 GHz. Este tema que pareciera que no se le ve salida o se le ven muchas salidas, pero no le encontramos bien hacia dónde vamos. Vamos a platicar el día de hoy con Raúl Trejo, vamos a platicar con mis colegas, con Jorge Fernando y Gabriel. Vamos a tratar de analizar los diferentes aspectos de este tema que sí, efectivamente, se ve cada vez más complejo, pero que yo creo que hay que poner muy claros los temas o los puntos de este tema que son rescatables y son diáfanos, ¿no? El tema técnico, tenemos el tema económico y sus implicaciones, el tema jurídico también. Bien, pues le repito, márquenos, platíquenos cómo ve este asunto, ¿le entiende, no le entiende? ¿Es muy complicado, se complica aún más con este chisme político que lo envuelve o no, o es parte del tema? Platíquenos lo que piensa al respecto, por favor, en el 51661025 o en mi tweet, @soy Irene Levy, o el tweet @mediatelecom. Bueno, pues vamos a un corte, vamos a la sección Espectro Noticioso y le damos tiempo a Gabriel y a Jorge Fernando de llegar. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. La licitación de la banda de 2.5 GHz difícilmente impulsará la entrada de nuevos competidores en el mercado de la banda ancha móvil, por lo que serán los operadores ya conocidos los que se repartan el espectro, dijeron analistas. El plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es licitar bloques de 40 MHz que permitirán la entrada de 4 nuevos operadores, pero estos no estarían interesados en entrar en un mercado en donde no pueden ofrecer triple play, es decir, voz, video e internet. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó revisar el amparo que promovió Telmex en contra de la negativa de la SCT de modificar su título de concesión y con ello obtener la autorización para ofrecer el servicio de televisión de paga, debido a que consideró que no existen violaciones a la Constitución. La SCT ha dicho que Telmex no ha cumplido con las obligaciones del acuerdo de convergencia. Telmex sostiene que cuenta con la afirmativa ficta de la COFETEL. Telmex también señaló que el convenio marco de interconexión va en contra de la Constitución y de diversas leyes. Aseguró que la COFETEL no ha expuesto en forma contundente la necesidad de imponer esta regulación cuando existan mecanismos legales suficientes. Solicitó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que antes de emitir un dictamen no final sobre el convenio marco de interconexión, la COFETEL responda a los cuestionamientos de la Telefónica. Telmex señala que ya existe la interconexión entre redes. América Móvil anunció que iniciará el proceso para retirar las acciones de Telmex de la Bolsa Mexicana de Valores. La Telefónica de Carlos Slim indicó que pagará un precio de 10.22 pesos mexicanos en efectivo por cada acción de Telmex. El Grupo Plural de Trabajo ACTA del Senado de la República mantiene su rechazo a la firma del acuerdo internacional por considerar que viola garantías individuales y se opone a las leyes mexicanas. Senadores del PAN, PRD y PRI consideraron que el acuerdo comercial contra la falsificación debe incluirse en la agenda de temas prioritarios de la próxima legislatura. El Senado es el único facultado para rechazar o ratificar legalmente la firma del tratado. Para iniciar la discusión sobre ACTA, en el Senado se debe partir de que Internet es libre y preservar el intercambio de información. En materia de radio digital, la Comisión Federal de Telecomunicaciones informó que avanza en la migración de estaciones de AM a FM en los estados de Campeche y Quintana Roo. Además,
El Pleno de la COFETEL autorizó la semana pasada la operación de canales adicionales para la transición a la televisión digital terrestre, para un canal del gobierno de Veracruz y 3 canales de televisión azteca, 2 en Hermosillo, Sonora y 1 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Pues estamos de regreso. Ahora sí ya llegaron aquí Gabriel y Jorge Fernando. Vienen agitados, nerviosos, aturdidos con el tráfico. ¿Cómo estás, Gabriel Sosa? Buenas noches. Pues es que Mariano Escobedo está saturado. Yo no sé qué esté pasando, pero fue aquí realmente a unas cuadras donde nos atoramos Jorge Fernando y yo. Ya veníamos justo platicando en el Messenger, pero aquí estamos con mucho gusto y como siempre con un enorme placer de estar con nuestros radioescuchas. ¿Tu tweet? ¿Tu Twitter? Mi Twitter, @Telecom y Medios. Me da gusto saludarles. Mi tweet es @FerNegreteP. Ahora Buenas sí, noches. bien, ¿Me salió Fernando. qué tal, Qué A la primera, bárbaro. ¿no? A la primera no nos tuvieron que decir. Toda la semana. Voy bien, mejorando. Fernando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos de regreso. Como escucharon ustedes en esta cápsula, hay varias noticias interesantes que comentar, además de la de 2.5, desde luego. Esta decisión de la Corte, que ya la esperábamos. Recuerde usted que ya habíamos comentado aquí que era muy probable que la Corte rechazara revisar el amparo que había presentado Telmex en contra de la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recuerde usted este tema que trae pendiente Telmex y desde luego el gobierno federal también, de modificarle su título de concesión para permitir que preste el servicio de televisión restringida. Ya lo habíamos dicho, ¿no, Gabriel? ¿Recuerdas que habíamos platicado que era de esperarse porque ya había perdido el amparo en un tribunal? Y era de esperarse que la Corte ya no atrajera el caso, ¿no? Pues así es, y esto pues posterga una vez más esta decisión sobre la posibilidad para que Telmex ofrezca televisión, que sigue siendo uno de los temas pendientes de la agenda, que esperábamos que también se resolviera este mismo sexenio, pero pues yo creo que ya se va para el siguiente, ¿no? Sí, seguramente ya no camina en este sexenio, porque está el convenio marco todavía pendiente, ¿no? Por ejemplo, y entonces no se concreta este famoso triple play para Telmex, y todavía hace falta conocer con mucha mayor transparencia, porque creo que esa parte, y también la hemos comentado, es lo que necesitamos saber, en qué puntos específicos Telmex no ha cumplido, particularmente con esta condición de interconexión. Digamos, creo que hace falta conocer ya el detalle de la información para saber qué es lo que está pasando con esta posible modificación del título de concesión. Y el monto de la contraprestación, que ahí yo creo que se va a armar otro debate. Otra de estas, ¿no? Otra de estas como la de la 2.5. Lo bueno es que aquí no hay espectro. Aquí no hay espectro, ¿no? pero la contraprestación puede ser muy elevada por las posibilidades que podría tener de desarrollar el servicio de televisión a sus usuarios, ¿no? Pero finalmente el efecto es el mismo, ¿no? Es decir, menos convergencia, menos gente conectada, menos expansión de la inversión y el sector creciendo a ritmos que por supuesto en principio nos parecen muy interesantes, sobre el 11%, pero para la capacidad del mercado mexicano a mí me parecen francamente mediocres. Ahora, ustedes que son los abogados, más bien yo les pregunto. No, con todo respeto, por supuesto, ya saben que yo los admiro, queridos compañeros. ¿Le corresponde entonces a un tribunal administrativo la decisión final? ¿De cuál? De esto ¿Del convenio marco de interconexión? No, de lo que estamos hablando de Telmex Televisión. No, bueno, pues supuestamente ya se perdió. O sea, es decir, por lo menos en la instancia, era la última instancia definitiva en relación al pronunciamiento que había hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la afirmativa ficta. O sea, esa parte entiendo que ya no tiene mayores instancias. Es decir, si ya la Corte no lo atrajo, pues no lo atrajo. Ya no hay más, ¿no? Pero por ahí queda uno o dos amparos vigentes, ¿no? Sí, hay más, y por ahí creo que también hay una ventana de oportunidad en la interpretación de la afirmativa ficta y tal. Aquí estuvo, ¿recuerdas? Gerardo Sánchez Henkel. Sí, cómo no. Un poco complicado el tema, sí, ¿no? El lenguaje y tal, pero entiendo que ya se ve complicada la parte judicial. Y ahora lo que lo instan, me parece injustamente, lo tengo que decir, y aunque me digan que soy pro Telmex, porque no soy pro Telmex, simplemente en este caso sí me parece injusto, que le digan ahora, vuelve a empezar tu trámite. Sí. Porque digo, después de que te la pasas, ¿no? Presentando escritos y llevando un trámite de meses y años en una instancia, y después te digan que ellos no cumplen porque la Secretaría y la COFETEL no cumple con los plazos que establece la ley. Y como tenemos esta cosa que se llama
que es tan nociva, que se llama negativa ficta, es decir, si no le contestan a usted en lo que pide, en un determinado tiempo, significa que le están diciendo que no, en 3 meses. Si en 3 meses no lo contestan, el resultado es no. Entonces esto ha sido un estímulo, ¿no? Un incentivo para no contestar. Claro. Entonces, sí me parece injusto que después de años de estar solicitando esto, el convenio marco de interconexión, que tenía que salir, creo que son 75 días después de la publicación del acuerdo de convergencia, ¿no? De 2006. Y sale ahora. Bueno, ni siquiera ha terminado de salir. Claro. Estábamos hablando 6 años después. Pero además hay que reflexionar sobre un tema. Cuando vemos las famosas 3 Cs, que son competencia, convergencia y cobertura, no encontramos política más que para la competencia, que es justamente toda esta intención de los temas de interconexión y bajar tarifas. En el tema de cobertura no hubo nada. O sea, no hubo políticas de cobertura. Pero en el tema de convergencia, que es donde justamente entra el tema de Telmex, se tuvo que recurrir, la autoridad, a falta de poder diseñar una política propia, tuvo que recurrir a un documento del 2006, que además en sus 2 primeros párrafos comienza tomando como fundamento el plan sectorial 2001-2006. ¿Que ya pasó? ¿No? Claro. Que ya ahorita ya no está vigente, es decir, la política de este sexenio está fundamentada en la política de convergencia del sexenio pasado. Entonces, bueno, eso es absolutamente lamentable. Sí, la verdad es que yo creo que esto deja mucho que desear los tiempos. Independientemente de si tienen razón, que seguramente la tienen, algunos concesionarios que dicen que Telmex no ha proveído, ay, qué horror, luego me van a sacar un blooper, no ha provisto la interconexión debidamente, y probablemente tengan razón, y hay que corregir eso desde luego. Hay que documentarlo, ¿no? Que quede muy claro, porque pareciera que es nada más una serie de pretextos, simplemente para no darle a Telmex esta posibilidad de modificar el título de concesión. Y todo esto es parte de una maraña donde todos nos conflictuamos, y digo todos porque pues desde los medios de comunicación, los que opinamos, la autoridad, a veces el mismo usuario, todos perdemos de vista para qué es una política de telecomunicaciones. Claro. Una política de telecomunicaciones tiene que buscar el mayor acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones. Eso se nos olvida, incluso vinculándolo con el tema de la banda 2.5, y casi como para dar inicio al tema, ahora que veo la prensa, donde pues por supuesto todos somos citados, colegas de nosotros, estemos o no de acuerdo con ellos, ves cómo se nos olvida, cómo nos salimos siempre de lo fundamental, que es cómo hacer que lleguen más servicios a más ciudadanos, y cómo esas políticas no lo han permitido. Ajá, y cómo sí, que es lo que tendríamos que analizar, y lo que pues finalmente tendría que hacerse para el próximo sexenio, porque ya se está acabando, como se está acabando esta parte del programa, y nos vamos a ir a un corte. Márquenos 5166-1025, esto es Noticias MBS, Media Telecom, Convergencia Plena. Síguenos en Twitter, @Media Telecom. y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom, Convergencia Plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. El miércoles 15 de agosto, Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MBS, ofreció una conferencia de prensa donde dijo que el inicio de rescate de las concesiones de la banda de 2.5 GHz es una decisión equivocada y profundamente costosa para el país. Afirmó que la SCT le hereda un problema jurídico a la próxima administración. Declaró que los funcionarios públicos han actuado de forma sesgada para favorecer los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores. Joaquín Vargas reveló presiones de funcionarios del gobierno federal, quienes exigían una disculpa pública de la periodista Carmen Aristegui cuando se refirió al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Luego de las declaraciones de Joaquín Vargas, sintiéndose profundamente engañado por el gobierno federal, se sucedieron diversas reacciones de los funcionarios públicos y las dependencias aludidas. La Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado donde señaló que Joaquín Vargas calumnia, difama, tergiversa y engaña con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas. Rechazó que la Presidencia de la República haya tenido participación alguna en la salida de Carmen Aristegui de MBS y que la actual administración es respetuosa de la libertad de expresión. Comunicación Social de Presidencia dijo que intentar imponer intereses financieros por encima de los de México es inadmisible para el gobierno y que no cederá a la presión y el chantaje.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también emitió una postura. Dijo que MBS busca confundir a la opinión pública porque la empresa no aceptó las propuestas de la SCT para garantizar un uso eficiente del espectro. La SCT informó que su titular, Dionisio Pérez Jácome, sostuvo más de 20 reuniones de trabajo con directivos y representantes de MBS relacionadas con el reordenamiento de la banda de 2.5 GHz y que el gobierno siempre mostró disposición para alcanzar una solución que garantizara las mejores condiciones para el Estado. Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, quien habría advertido a Joaquín Vargas que el gobierno le retiraría las concesiones de la banda de 2.5 GHz si recontrataba a Carmen Aristegui, respondió que había sido el propio Joaquín Vargas quien había utilizado a la comunicadora como moneda de cambio para el refrendo de las concesiones. La Secretaría de Hacienda también se pronunció. Dijo que el rescate no es una expropiación y que la última evaluación propuesta a MBS fue de 27,000 millones de pesos por los 190 MHz, la cual fue rechazada por la empresa. Hacienda refirió que MBS solo quería pagar 104 millones de pesos. Televisa, directamente aludida por haber sido ella a través de Cablevisión la que solicitó licitar la banda de 2.5 GHz, emitió un comunicado donde dijo que el tema central es un diferendo entre MBS y el gobierno sobre el monto de la contraprestación y que Televisa es ajena al conflicto. Llamó a MBS a sumarse a una era de apertura, modernidad y competencia en beneficio de los consumidores. Por su parte, legisladores del PRI, PRD y PT consideraron necesario que el presidente Felipe Calderón responda a los señalamientos de Joaquín Vargas sobre el chantaje de que fue objeto, ya que no confían en la respuesta de Javier Lozano ni en las explicaciones de Dionisio Pérez Jácome. El coordinador de la bancada del PT, Ricardo Monreal, propuso en la Comisión Permanente del Congreso que se analice el caso MBS y se pronuncia en favor de que el gobierno rectifique la decisión de rescatar las concesiones de la banda 2.5 GHz. Diversos diputados federales ya promueven la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes ante el Congreso para que explique dicho proceso de rescate. El presidente de la COFETEL, Moni de Swan, dijo que la dependencia no tiene un proyecto para definir el uso y la licitación de la banda de 2.5 GHz, debido a la incertidumbre jurídica y los litigios. Reveló que la COFETEL nunca hizo manifestación alguna sobre la explotación de la banda de 2.5 GHz. Eduardo Pérez Mota, titular de la Comisión Federal de Competencia, lamentó que no se utilice la banda de 2.5 GHz, no entre un nuevo jugador y no haya competencia. Pérez Mota destacó que la banda de 2.5 GHz abre la posibilidad de tener un operador que compita contra Telmex, Televisa y las empresas de cable para ofrecer servicios de banda ancha. Finalmente, la SCT defendió que el rescate de las concesiones vigentes atiende al beneficio social y no a la petición que hiciera en 2008 Televisa y la Canitec. Por su parte, MBS invitó a una sesión informativa que con motivo de la banda de 2.5 GHz llevará a cabo mañana en punto de las 10:30 en el Salón Moreras del restaurante La Hacienda Los Morales. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Pues sí, ya tiene usted aquí con esta cápsula un panorama de los acontecimientos en torno a este tema de la banda de 2.5. Y mira, es muy complejo de ver si tratamos de abarcar todos los planos de análisis al mismo tiempo, si los confundimos. Es por eso que yo propondría, Jorge, Fernando, Gabriel, pues a lo mejor abarcar, ustedes, claro, pueden decir lo que quieran y mandarme al cuerno, pero yo diría, a ver, uno de los temas importantes es el tema del valor de la banda. Otro tema es cantidad de espectro. ¿Cuánto espectro debería tener MBS o cómo se debería reordenar? Porque hablan de reordenar la banda, pero no dicen cómo. Y otro tema es toda la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones, ¿no? Desde esta parte difícil, ¿no? Por lo menos para mí, de entrarle, de comentar este tema de Carmen Aristegui y de la libertad de expresión y de estas supuestas presiones que hubo, hasta el tema de las negociaciones con Hacienda respecto a la contraprestación, cómo pudieron haber tardado tantos años, 5 años, en estas negociaciones, y esta opacidad de los actores, y estoy hablando en concreto, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, que en su momento negó que existiera algún tipo de información, se la negó a Observatel, que
Observatel solicitó información respecto a los cálculos de la contraprestación y dijo que no existía nada. Incluso Observatel fue en recurso y en recurso ellos ratificaron que no existía absolutamente nada de información. ¿Eso hasta qué fecha, Irene? Esto fue nos notificaron el 14 de agosto. O sea, hace una semana. Tiene una semana. Una semana que ratificaron que no había absolutamente nada de información. Y 2 días después, Gabriel, salen a decir que seguirán trabajando como hasta ahora de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conocemos documentos. Caray, si eso no es falsedad de declaraciones, díganme qué es, ¿no? No, bueno, porque hubo un comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que justamente el tema es MBS estaba ofreciendo una contraprestación muy baja por la prórroga de sus concesiones. Estaba hablando de un 0.38% de lo que le había pedido el gobierno, ¿no? Exactamente, de lo que le había pedido el gobierno, pero todo hacía suponer que entonces Secretaría de Hacienda tiene una participación muy activa en esto. Lo que revela finalmente Observatel con esta solicitud que hizo en su momento es de que no hay información. La Secretaría de Hacienda no tenía ninguna información. Entonces, alguien está mintiendo. Pero además una parte que es lamentable es que falta todavía, ya hemos dicho que falta política pública, una política pública robusta que orienta a todos. La segunda es que no hay coordinación interna en la esa falta de articulación, ¿no? Sí, nadie se platica entre los otros y han traído una papa caliente aventándosela de un lado a otro sin que se puedan asuntar un tema tan vital como este. Por ejemplo, no opinó sobre este tema del rescate por lo que ha trascendido, incluso por declaraciones del presidente de la COFETEL, Moni Swan, la COFETEL al respecto, es decir, no dio ninguna opinión respecto sobre el al rescate, no. Específicamente no. sobre el rescate que debiera ser. Oye, interesante un dato que estaba yo revisando el otro día. Como usted sabe, hay muchos temas, esta famosa doble ventanilla en la que la COFETEL opina y la Secretaría decide. El rescate no es uno de ellos. Sin embargo, el reglamento interior de la COFETEL sí incluye la posibilidad de que COFETEL solicite el rescate a la Secretaría. Nada más hay que destacar que la COFETEL no lo solicitó en este caso, ¿no? Así es, fue una decisión directa del secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Supongo que con el aval, por lo que sabe, del presidente de la República. Pero sí, justo el tema son las contraprestaciones. Uno de los temas son las contraprestaciones. Exacto. Y Jorge Fernando publicó un excelente texto que hay en el Universal, que por cierto, retomamos en algunos de los comentarios, incluso aquí en Noticias MBS, citando a la fuente respectiva, que es Media Telecom y Jorge Fernando, la enorme disparidad, ¿no?, del costo que tuvo, pero en este caso de licitaciones de la banda 2.5 en otros países, y en México se quiere cobrar como si fuera el país sueco. ¿Cuánto vale, Jorge? Fíjate que es muy lamentable el tipo de comparaciones, porque, por ejemplo, más allá de entrar a los detalles, las comparaciones eran contra Suecia, los países nórdicos, los países europeos, ¿no? Donde el PIB per cápita pues está muy estable, la gente puede comprar computadoras, pagar internet de manera constante, pero la comparación en América Latina es francamente reveladora. Aquí lo platicamos en programas pasados. Tuvimos la información de Chile y de Brasil. En Brasil se recuperaron 12.5 millones de dólares, pero lo que garantizó la licitación de la 2.5 en Chile, que es inversión precisa y medible en 2 años, más de 500 comunidades rurales interconectadas y calidad, lo último en calidad, lo mejor en calidad de la tecnología que van a utilizar. Y en Brasil fue a la inversa, no a la inversa, pero fue simultánea la licitación de la banda 4.5, que es para áreas rurales, junto con la 2.5, que es para ciudades, y lo interesante fue que nadie participó en la de áreas rurales. Cuando se asigna el espectro, que fueron más o menos 1.400 millones de dólares, un poquito 30% arriba de lo estimado, el órgano regulador y el ministro TIC dicen, oye, pues nadie participó en la licitación de áreas rurales, pues entonces ustedes vamos a endosarles obligaciones de inversión justamente en áreas rurales. Por lo que, fíjate, 1.400 millones de dólares con el doble de población de México. ¿De cuánto? ¿190 megahertz? No, 120, 120. ¿no? 120. Hiciste okay. la medición. 120, pero aparte, tienes tú un país que es un continente en términos de despliegue de infraestructura. 1.400 millones, aquí andábamos hablando casi como 2.000 millones de dólares. Aquí se habla de más de 2.000 millones de dólares. Que como a falta de política pública y de juntarse a platicar, cada quien empezó a inventar sus números.
¿no? Y además cada quien inventa sus números porque tiene sus propias prioridades. Hoy vimos a queridos y muy respetables colegas del sector, analistas, ¿no? Javier Tejado, el ex senador, bueno, hasta Carlos Loret de Mola hoy escribió diciendo que detrás de que detrás de todo esto que ha hecho MBS está Carlos Slim. Y además incentivando el concepto de la subasta, ¿no? Buscando una cantidad. Con eso? Exacto. A ver, ¿no? hay que aclarar, yo creo que al público. Sí, porque una cosa es la subasta, otra cosa es la prórroga y la contraprestación, y otra cosa es la licitación. Totalmente. En fin, y aparte la situación de México es muy distinta a la que ha ocurrido en otros países. No estamos aquí hablando de una prórroga, pero en otros países sí son procesos de licitación en el que sí puede haber subastas. Y además antes tendrías que haber dicho qué va a pasar con todo. ¿Con todo qué me refiero? La banda 2.5, pero también la banda de los 700. Ya Chile anunció hace un mes que va a iniciar a principios del próximo año la licitación del espectro en la banda de los 700. Es decir, despliegan políticas públicas simultáneas e integrales. ¿Sabes qué es muy importante lo que dices de la banda de 700? Mencionan que la 2.5 es la joya de la corona. Bueno, de una corona. Pero a ver, vamos a decirlo, y técnicamente, pues si hay algún técnico por ahí que me quiera refutar, si hay una banda que es buena para comunicaciones de banda ancha móvil, es la de 700. Es mejor que la de 2.5, es la mejor dicen los que hay. Entonces, a ver, está medio ocupada, hay por ahí un par de canales de televisión. Sí, hay alrededor de una docena, unos 15 canales todavía. En televisión que los tienen que rescatar. Podrían rescatarlo también, ¿no? Sí, y licitar inmediatamente. Y no se trata de aquí de una revancha, ¿no? No se trata de una revancha, se trata, como tú dices, Fernando, de tener una política integral. A ver, ¿queremos crecer la banda ancha? Bueno, entonces la banda ancha no solamente es la 2.5, la banda ancha también es la 700, ¿no? Y la 700 está medio ocupada, ¿no? Y podríamos despejarla prácticamente desocupada. Sí, casi desocupada, pero podríamos rescatar un par de, digamos, sacar un par de canales de televisión. No, varios. Realmente son pocos comparado con el universo de canales de televisión, a diferencia de la banda 2.5, que ahí hay muchos concesionarios. Bueno, son 11, pero la mayor parte del espectro lo ocupa MBS. Exactamente, y hubiera tenido sin duda mayor credibilidad y menor polémica una decisión integral de rescate de varias bandas del espectro, precisamente para esta política que sería la de banda ancha, pero ya me anuncian que vamos a un corte. Regresamos 5166-1025, llámenos y denos sus impresiones sobre el tema. Gracias. Media Telecom. Convergencia plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. En Media Telecom. Convergencia plena. Media Telecom Américas. El titular de los CIPTEL, regulador de las telecomunicaciones peruano, Carlos Paredes, dijo que comenzará con las negociaciones de los nuevos términos y condiciones sobre los contratos vencidos de Telefónica. Pero si al término de este proceso no son aceptados, el gobierno convocará una licitación internacional. Entre las condiciones que se le exigen a la Telefónica se encuentran establecer un plan tarifario social que beneficie a las zonas rurales. Además, el organismo sugirió que la nueva concesión de Telefónica sea de 18 años en lugar de 20. Por otra parte, este mismo organismo removió a uno de los integrantes de su consejo directivo tras demostrar que en una de las sesiones la opinión presentada por Marco Antonio Torrey Mota se elaboró desde la computadora del entonces director de Estrategia Regulatoria de Telefónica. Esta semana, por primera vez, los operadores colombianos entregaron a la Auditoría Nacional de Televisión sus estados financieros desagregados y la contabilidad de los costos. A partir de la creación de la autoridad, los operadores están obligados a entregar este informe detallado. Solo por esta ocasión se entrega en agosto. Sin embargo, a partir del siguiente año se entregará en abril. El Ministerio de Comunicaciones brasileño creó el Consejo Consultivo de Radio Digital, que asesorará la implantación del sistema de radio digital. Se planteó un consejo incluyente en el cual estén presentes representantes del gobierno federal, del poder legislativo, del sector de la radiodifusión y de la industria. En Brasil, aún no han resuelto si el estándar de radio digital será el IVOC estadounidense o el DRM europeo. En el marco de la discusión sobre la regulación de la televisión digital chilena, el Congreso resolvió que los actuales concesionarios deberán elegir entre la señal analógica o digital. Los de analógica podrán quedarse con la señal indefinidamente, pero los digitales deberán acotarse a ciertos plazos. Esto implica que las concesiones indefinidas actuales no darán derecho a concesiones indefinidas en televisión digital y son completamente diferentes.
La Fundación Bill y Melinda Gates entregó el premio Access to Learning a los Centros Tecnológicos Comunitarios de República Dominicana, una red de instalaciones que dan acceso gratis a herramientas de tecnología, cursos de entrenamiento y otros servicios a los residentes de una comunidad. Además, los centros trabajan en vinculación con los programas de desarrollo económico que dan capacitación laboral y préstamos para comenzar microempresas. Suscríbete a nuestro boletín diario Mediatelecom Américas a www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. Ya estamos de vuelta aquí en Media Telecom Convergencia Plena. Llámenos 5166-1025. Tenemos un par de llamadas. Gracias a Javier Eduardo Pérez Jauregui, que felicita el programa y en particular a Tifer. Jorge Fernando. Ay, Jorge Fernando, nos vamos a poner celosos, ¿eh? Muchas gracias. Sí, caray. Mamá, háblame. Uy, sí, yo también le voy a decir a los amigos que nos llamen. También a Marco Antonio Fonseca. Hace falta una definición de la política pública, dice él. Se debería convocar a un foro para definir cuál es el eje de las telecomunicaciones. Tienes toda la razón, Marco Antonio. De hecho, Observatel en algún momento intentó convocar, pero ya sabes que mientras más público sean estos temas, o más públicos sean estos temas, pues a veces hay miedo de que se les escape el control o el poder por parte de las autoridades. Pero bueno, estábamos hablando de este tema de la 2.5, retomando un poquito, estábamos diciendo que podríamos analizar el tema del precio de la banda. Y aquí, ojo, porque precio y valor son dos cosas distintas, ¿no? Y yo creo que se ha confundido. Una cosa es el precio que asignan como consecuencia del valor que se determina para una banda. Es decir, ¿cuánto vale mi coche? Pues vale mucho porque me lleva y me trae y demás. ¿Cuánto cuesta mi coche? ¿Cuál es el precio de mi coche? Bueno, pues ese es un precio que se puede tasar fácilmente, ¿no? Pero yo creo que el valor de la banda, Fer, que estábamos ahorita platicando fuera del aire, en el tema de las políticas integrales, que yo creo que también el precio de la banda, que sería una consecuencia del valor, sería más fácil de determinar si hubiera esta política integral con ejes rectores que determinaran hacia dónde vamos, ¿no? Mira, totalmente. Si hubiera una política integral, robusta, clara, incluso le sirve a la autoridad para casos de crisis como esta. Ahorita que estamos en el segmento de Media Telecom Américas, quiero hacer una analogía con el caso de Colombia en este instante. Ustedes saben que iba a salir en estos días la licitación de la banda también de 3 para 4G en Colombia, pero ellos decidieron detenerse porque hay una reflexión muy fuerte sobre las bases sobre las cuales se va a licitar ese espectro. Entonces está participando el Senado, están participando los operadores, las empresas de infraestructura, y ya va la segunda vez que se detiene esto y va para diciembre. Qué interesante que un país como Colombia, que tiene una regulación reciente, ¿no?, oportuna y correcta. 2, tiene un plan de banda ancha que es el Plan Vive Digital. Y 3, tiene un diseño institucional donde está el Ministerio TIC, el órgano regulador que es la CRC, el Consejo Nacional del Espectro, y tiene un órgano CANTV para los temas de contenidos. Entonces se apoya en toda esa infraestructura. Y dice, bueno, si nos detenemos, la crítica es, ¿por qué se detiene? ¿Se va a tener el desarrollo del país? No, momento. Lo importante no es ni el precio, ¿no?, sino las condiciones de acceso al espectro para los operadores y los servicios que van a dar a los usuarios. Entonces, qué interesante es ver cómo cuando hay política pública robusta hasta le aplaudes que se detenga un poquito. Lo mismo sucedió en Ofcom en este instante, que detuvieron, fíjate qué curioso, la licitación de la banda del 4G, porque parece un problema de colusión entre todos los operadores que se están asociando entre ellos para desplegar rápidamente infraestructura, ¿no? Y lo que ellos quieren es competencia, ¿no? Así es. Sí, bueno, pero finalmente estamos hablando de que hay verdaderos liderazgos, de que... Y un diseño institucional, serio, ¿no?, jurídico, serio. Hay gobierno para emprender todas estas acciones, pero en el caso de México sabemos que desafortunadamente hay influencia de estos llamados también poderes fácticos, hay que decirlo con todas sus letras, porque finalmente el diseño que llevó a finalmente esta decisión para esto del rescate de la banda de 2.5 GHz se originó por estos famosos oficios de Cablevisión en su momento, claro, y de la Canitec, o sea, recomendándole a la COFETEL que cambiara una decisión que ya había tomado con respecto a la prórroga. Es decir, sí hay elementos contextuales, internacionales importantes, pero desafortunadamente aquí siguen influyendo
mucho, se sigue influyendo en estas decisiones justo a partir de esta posibilidad de influir. Oye, Gabriel, leía yo la réplica que te hicieron ahí en Televisa respecto a este tema, en el que, por cierto, no te contradicen en la réplica, nada más. No, en nada de eso. Yo lo que decía es de que, pues bueno, justo esta decisión del rescate pues vino a partir de ciertas presiones. ¿Por qué consideras que fue a partir del oficio de Cablevisión? Del oficio, porque lo emite Oficios todavía. Sí, del escrito de Cablevisión. Sí, del escrito, del oficio, de los documentos que enviaron. Pues digamos que ahí inició toda esta discusión, ¿no? Es decir, la COFETEL ya había decidido en su momento, en el 2007, prorrogar las concesiones a MBS. Luego cambió la opinión, ¿no? Y luego cambió al año siguiente la opinión, una vez que se recibieron estos oficios, primero como bien dices, estos escritos de Cablevisión y de Canitec. Cierto es de que hay un elemento contextual de recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que esta banda se utilice justo para prestar servicios de banda ancha móvil a nivel nacional, pero no podemos dejar de lado, digamos, este elemento que se impulsó en un primer momento por dos empresas, por una empresa y por una institución ligadas fundamentalmente a Televisa, y a partir de ahí pues ha comenzado toda una presión también mediática, ¿no? Esto es interesante. También hay que aclararle al público que MBS no es el único concesionario, que hay otros concesionarios en esta banda, pero ciertamente MBS es el concesionario que tiene más concesiones, más títulos en esta banda, y hay que decir que hay algunas concesiones que ya están vencidas y por lo tanto esas no se pueden rescatar porque se decidieron no prorrogar. Así es. Entonces, ahí no hay rescate posible porque ya supuestamente al decidir no prorrogar, aunque esté en litigio, pues esas concesiones, el espectro concesionado regresaría al Estado. Lo que se rescata son las concesiones vigentes, que representan alrededor del 88% del espectro de la banda que tiene MBS en la 2.5 GHz. Y que vencen hasta el 2018-2020. Así es. Por lo que ha dicho Joaquín Vargas al respecto. Entonces aquí lo interesante, y eso es lo que escribí también el pasado viernes, hay como una especie de daños colaterales. Es decir, si lo que se está diciendo es que el rescate provino no solo de una decisión de política pública para impulsar la competencia, etcétera, etcétera, sino también a partir de una presión por la línea editorial que ha seguido MBS en relación particularmente con Carmen Aristegui, lo cierto es que esta decisión trajo como un efecto dominó que afectó a Ultravisión de Arturo Zorrilla y otros empresarios de la televisión por microondas en el país, que a ellos sí quedan expulsados de un mercado que es el de la televisión de paga, es decir, podrían participar posteriormente, Gabo, pero ojo, licitando y en fin. Ojo con esto, existe una política de TDT, no solamente para la transición de análogo a digital, sino para proteger a la industria de la radiodifusión. Esto no sucedió con el modelo de los MMDS. Así es, entonces no solamente no les diste la transportación a un nuevo otra banda, de negocio, claro, a un nuevo negocio. ¿No? Pues bueno, muy interesante. Seguiremos en un momento. Vamos a un corte y regresamos aquí a Media Telecom Convergencia Plena. No te desconectes. Media Telecom Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom Convergencia Plena. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Estas son tus noticias tecnológicas. México es el segundo exportador de productos de tecnología avanzada, high-tech, a Estados Unidos después de China. Hablamos de tecnología aeroespacial, biotecnología, electrónicos información, comunicaciones, ciencias de la vida, tecnología nuclear, armamento, etc. Durante el primer trimestre de 2012, México colocó productos por $24.401 millones, 17.4% del total de las exportaciones a Estados Unidos. Más de 55% de los viajeros de negocios realizan sus trayectos con al menos 3 dispositivos electrónicos para permanecer en contacto con su empresa o con la familia, según un estudio realizado por una cadena de hoteles.
Los smartphones ocupan el primer lugar con 74%, seguido de las tabletas con 65%, los reproductores de música 43% y las computadoras 32%. ¿Tú con cuántos gadgets viajas? Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos desarrollaron un software capaz de detectar evidencia de acoso escolar conocido como bullying entre millones de mensajes que se envían a través de Twitter, informó la revista Time. El programa utiliza un algoritmo para buscar en dicha red social rastros de bullying. De los 250 millones de tweets públicos enviados cada día, el programa identifica por lo general alrededor de 15,000 mensajes relacionados con intimidación. Este año se espera vender 2.1 millones de tabletas de un total de 200 modelos. Algunos de ellos son de bajo costo e incluso se producen en América Latina. Son los casos de la BluePad de Compumax Computer de Colombia, que ya vendió 2,000 unidades en $220. También existe la tableta Positivo BGH de Argentina y Brasil, que se comercializa por $360. Una más es la tableta Ken Brown de Argentina, en $350. Todas coinciden en que son de 7 pulgadas con sistema operativo Android. Ahora, a través de Google Maps, podrán recorrerse las ruinas prehispánicas de México. En colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la aplicación permitirá acercarse a 30 zonas arqueológicas de México desde Internet. Algunas de las ruinas que podrán visitarse virtualmente serán las de Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán o las de Teotihuacán. La red social YouTube se está convirtiendo en el nuevo espacio para escuchar música. Según un reciente estudio de la consultoría Nielsen, 64% de los 3,000 encuestados en Estados Unidos menores de 18 años escuchan música no a través de radio ni de los CD, sino por YouTube. Las acciones de Facebook están en su peor momento, al alcanzar un nuevo mínimo histórico de $19 cada una. Ahora su capital se sitúa en $40,800 millones, muy lejos de los más de 100,000 millones con los que debutó el pasado 18 de mayo en la Bolsa de Valores. La empresa surcoreana LG logró un nuevo récord de ventas en el primer semestre de este año, al comercializar 5 millones de sus smartphones LTE 4G en todo el mundo, tras un año de haber ingresado a este mercado. LG es el líder mundial de patentes LTE, con un valor de más de $8,000 millones. Síguenos en Twitter, @MediaTelecom. Tecnología. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Ya estamos de regreso aquí en Media Telecom Convergencia Plena y ya tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Arbre. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Irene? Muy Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, Raúl. Pues platícanos, Bueno. ¿nos vas a platicar de esto? Pues no hay otro. Te escuchamos con gusto, Raúl. Gracias. Yo creo que en esta disputa por la banda de 2.5 GHz se pone de manifiesto el desbarajuste que padecemos en materia de telecomunicaciones. Estamos ante un diferendo, además, en donde creo que nadie tiene toda la razón. Las dificultades para evaluarlo son tantas que ni siquiera, como ustedes han dicho bien, disponemos de información completa. Durante varios años hubo negociaciones entre MBS y la Secretaría de Comunicaciones, negociaciones que eran en secreto, al margen de la sociedad, aunque allí estaba en juego el destino de un importante trecho del espectro radioeléctrico que, como sabemos, pero a veces se olvida, es patrimonio de la nación. Hay tanta opacidad, pero sobre todo tanta negligencia oficial que ni siquiera sabemos cuánto vale o cuál es el precio, como muy bien dice Irene, de estos 190 MHz. Creo que ahí se manifiesta sobre todo la ineficacia de las actuales instituciones regulatorias. La Comisión Federal de Telecomunicaciones debería contar con autoridad suficiente para determinar el precio del espectro radioeléctrico y no tiene esa autoridad porque no es autónoma ni del gobierno ni de alguno de los intereses que prevalecen en la política oficial para las telecomunicaciones. El organismo que hace 2 años autorizó la venta de 30 MHz nacionales por 5,068 millones de pesos para Telcel y Telefónica, pero que por un segmento de las mismas características cobró solamente 180 millones de pesos a Televisa y Nextel, no tiene autoridad pública ni capacidad política para resolver el destino de la banda de 2.5 GHz. Si el gobierno no ha podido en varios años, si la posición del hasta ahora principal concesionario ha conducido a la recuperación de esa valiosa porción de espectro radioeléctrico, si estamos ante el riesgo de que este asunto quede estancado varios años más, como amenaza MBS con la posibilidad de llevarlo a tribunales, quizá
podríamos plantear un mecanismo distinto para determinar el valor, el costo y el uso de la banda de 2.5. ¿Por qué no pensar en un panel de expertos mexicanos y de otros países que definan los parámetros pertinentes para determinar ese precio? Ese grupo de trabajo podría diseñar una distribución de la 2.5 tomando en cuenta no solamente su explotación comercial, sino también la utilización de algunos segmentos por parte de instituciones estatales y educativas. Este diferendo por los 2.5 subraya la carencia de una política nacional de telecomunicaciones, pero abre la posibilidad de resolverla. El uso de esa banda, pero también del conjunto del espectro radioeléctrico, junto con la televisión digital y el desarrollo de Internet, tendrían que ser parte de una nueva estrategia para construir la sociedad de la información que el país necesita. Estamos ante una colección de problemas que hasta ahora han sido mal resueltos y sobre todo de manera discrecional y fragmentada. Me parece que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso podrían encargar a un comité integrado por especialistas con distintas perspectivas disciplinarias el diseño de una política de telecomunicaciones digitales de largo plazo. Si eso fuera posible, las decisiones sobre la banda de 2.5 podrían postergarse quizá un año, pero no mucho más. Eso siempre y cuando haya oficio y voluntad políticas para reconocer que este asunto no tendrá solución completa ni en el litigioso ámbito de las barandillas, ni mucho menos en el veleidoso tribunal de la opinión publicada. Ese es mi comentario para esta noche. Pues estupendo, Raúl. Te agradecemos muchísimo. Tú, como siempre, viendo las virtudes de la adversidad. Te agradecemos muchísimo, Raúl. Gracias, buenas noches. Yo te agradezco, Raúl. Es excelente tu comentario. Buenas noches. Son muy amables. Gracias, buenas noches. Pues muy interesante lo que dice el doctor Delabre, lo del panel de expertos, me parece una gran propuesta. A lo mejor hubiera estado bien que lo hubiera planteado el gobierno antes, ¿no? Pero si Observatel también lo planteó en su momento. ¿Te acuerdas que invitamos a una plática ahí en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana? Joaquín Vargas estaba puestísimo, pero pues el secretario Dionisio Pérez Jácome, que muy amablemente nos contestó la invitación, declinando con Televisa también declinó, razones. ¿no? Televisa no contestó, lo cual quiere decir que declinó, y el secretario de Hacienda no nos contestó. También había inexistencia de secretario de Hacienda en ese momento, supongo, como de la información. Es que estaban analizando la posible contraprestación. Mira, Raúl tiene una enorme capacidad, fantástico, extraordinaria capacidad argumentativa, de síntesis y por supuesto sus conclusiones son notables. Uh-huh. Y ahí yo solamente apoyo la conclusión que hace él. Tenemos en América Latina dos antecedentes al respecto. Uno, la ley de banda ancha que emitió el mes pasado el Congreso peruano, y dos, en este instante se debate la ley de televisión digital en Chile. Es decir, hay antecedentes, ¿no? Justamente para recurrir al Congreso cuando tienes atorado asuntos de este tipo, ¿no? Es un tema que ya rebasa al Ejecutivo, que no pudo con él, tendría que entrar al Congreso. Bueno, por lo pronto mañana es esta conferencia de prensa que va a ofrecer nuevamente el presidente de MBS Comunicaciones, Joaquín Vargas, en la que se van a dar detalles sobre aquello que comentó la semana pasada y las respuestas que han dado pues las diferentes instituciones, tal como se ha reflejado ya en este recuento que nos presentó Mariana Torres. Así es, eso en el ámbito pues más mediático. En el ámbito jurídico debemos decir que entiendo que mañana es el último día dentro de este proceso de rescate. Mire usted, el proceso de rescate es un proceso administrativo que se lleva ante la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que abre un procedimiento con base en la Ley de Procedimiento Administrativo, y le otorgaron 10 días a MBS para pues presentar pruebas y manifestar lo que considere respecto a esta decisión preliminar, hay que decirlo porque todavía no es definitiva. Inició el procedimiento de rescate, que puede ser, como lo dijo muy bien el subsecretario Héctor Olavarría, puede ser parcial, o sea, puede rescatar solamente una parte de los 190 megahertz, o puede ser total, o puede finalmente, después del procedimiento, jurídicamente hablando, podría determinar no rescatar dependiendo de las pruebas que presente MBS. Mañana es el último día para estas pruebas, pero hay que decirlo también, está la ventana procesal del amparo también, ¿no? De un amparo que podría solicitar, que seguramente solicitará la suspensión del procedimiento de rescate, y que hay que decirlo, esta suspensión en este momento pudiera complicarse con el criterio de la Corte
respecto a que el tema, hay que recordar que definió que la interconexión, no tiene nada que ver esto con la interconexión, pero definió que la interconexión era de interés público y que por lo tanto no procedía a suspensión, por un lado. Entonces pareciera que este tema de telecomunicaciones se orienta a negar la suspensión. Y por el otro lado, en las reformas de la ley de amparo, la minuta que ya aprobó el Senado y que ahora va a diputados, existe un artículo que establece que todo lo relacionado con bienes del dominio público, en tratándose de interposición de amparo, no procederá a la suspensión. No es ley todavía, pero ya está la minuta aprobada por el Senado y pudiera ser que los ministros se orienten a negar la suspensión en esta. El hecho de que se genere esta prórroga, de que continúe pues esta posibilidad para que MBS explote estas frecuencias, una enorme posibilidad para la competencia, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos, porque finalmente va a ser una batalla jurídica interesante, ¿no? Yo lo único que agregaría es que nos estamos yendo no del programa solamente, sino de esta administración, viendo acciones de gobierno orientadas a la competencia, ¿no? Y nunca vimos políticas orientadas a la cobertura social, al acceso universal, al sentido social de las telecomunicaciones. Nunca vimos absolutamente, y faltan cosas, falta el convenio marco de interconexión, que también se pelea con las mismas características, ¿no? Va por delante la política de competencia, pero no el tema social. Falta ver el cumplimiento de la agenda digital, es decir, faltan muchos temas difíciles. Que platicaremos la próxima semana, si te parece, Fer. Pues agradecemos, ya no me da tiempo de leer las llamadas, pero agradecemos desde luego a Cuauhtémoc Martínez. Yo hablaba de la negativa ficta, no de la afirmativa ficta, don Cuauhtémoc, a la doctora Talía Baños, a Fernando Moreno y a los demás que nos siguieron en Twitter. Muchísimas gracias. También agradezco en los controles a Arnulfo Rodríguez, a Raúl González, en los controles técnicos, a nuestro productor Fernando Viveros, a Jorge Bravo, a Mariana Torres, que está gripadita, y a Dinora Navarro en la producción y Margarita Cruz en las redes sociales. Desde luego a mis colegas Gabriel Sosa y Jorge Fernando Negrete. Muchísimas gracias por estar con nosotros este martes. Gracias, Irene. Hasta la próxima. La próxima semana tenemos